Grupo Pava y atardecer en la Tanta. Resumen: queriendo conocer el friso de los gemelos Hunahpu e Xbalanque, fui a Petén para visitar el sitio arqueológico El Mirador. En el segundo día, después de un largo recorrido, llegamos al campamento El Mirador. En el tercer día, finalmente tuve un emocionante encuentro con los míticos gemelos Hunahpu e Xbalanque. Después, llegamos a otras estructuras y partimos para nuestro almuerzo en el campamento. Regresamos al campamento. Hay varias personas trabajando en el campamento y por eso el lugar siempre se mantiene limpio. Alguien estaba descansando en la hamaca. También yo lo hice después. Como vimos muchos animales y plantas, no pudimos hacer tanto caso a los animales pequeños como este gusano que encontré en el campamento. Acá está nuestro almuerzo: sopa de verdura, pepinos con limón y sal y arroz. Después de unas horas, salimos para ver el atardecer en la pirámide La Tanta. En el camino, otra vez nos encontramos con los monos. Llegamos al complejo Tanta. De hecho, regresamos porque estuvimos acá esta madrugada, pero visitar el complejo a esta hora fue una experiencia muy diferente. En el camino a la pirámide, llegamos al grupo Pava. Vamos a ver qué hay acá. Otra vez, monos. Esta vez son muchos y querían tirarnos las ramas. Subimos la grada para una estructura del grupo Pava. Caminamos mucho para llegar acá y un poco cansados, pero vamos. Llegamos acá, una pequeña estructura. Es el templo ceremonial del grupo Pava del periodo preclásico, clásico y clásico tardío. Entonces, en cada periodo construyeron encima de la estructura que ya se había hecho. Sobre eso hicieron eso. El cielo era alto y el aire era fresco. Luego llegamos a otra estructura y otra grada. La estructura tiene el mascarón de Kenichi Ahau, el dios del sol, sobre las fachadas. Subimos a la estructura para ver esta magnífica vista. La estructura es del periodo clásico tardío. Solamente podemos ver los árboles, el cielo y las nubes. ¡Qué hermoso! Después tuvimos que subir a otra grada. Era muy larga, pero todo era para ver esta pirámide, La Tanta. Esta vez sí pude sentir el gigantesco tamaño de la pirámide. Entre muchos vientos subimos a la pirámide. Después de tantas gradas, finalmente llegamos de nuevo a la cima de la pirámide La Tanta. ¡Qué viento! Esto indica la altura de la pirámide. Una de las primeras criaturas que encontré acá fue esta hormiga. Las hormigas ocupan un rol muy importante en el Popol Vuh. Por ejemplo, los gemelos Hunahpu e Xbalanque les ordenaron que por la noche recogieran las flores en el jardín de los señores de Xibalbá. Tenían que hacerlo a escondidas porque en el jardín había 2 guardianes. Era imposible cumplir esta misión sin que los guardianes se dieran cuenta, pero las hormigas pueden movilizarse sin hacer casi nada de ruido. Vimos esta placa geodésica y alguien puso las coordenadas geográficas. Y esta es la vista desde la cima de la pirámide La Tanta. Obviamente la dirección hacia el sol es oeste a esta hora. De acá viendo al lado izquierdo, hacia suroeste, vimos el Tintar
dónde estuvimos el primer día y dónde íbamos a regresar dentro de 2 días. Viendo más al lado izquierdo, o sea, ya al este, vimos el sitio arqueológico Nakbe, donde íbamos a visitar el día siguiente, unos 15 kilómetros desde acá. Esta vista me fascinaba. ¿Cuántos árboles existen acá? Disfrutamos el atardecer desde la cima de la pirámide La Tanta. Sigue el viento, pero me di cuenta que el viento tiene muchas variedades de tono, como si estuviera platicando con nosotros. Sintiendo el aire y el viento, viendo el atardecer, pensaba en las visitas de hoy. Fue un largo día porque nos levantamos para ver el amanecer en el mismo lugar. Después del desayuno, tuve un encuentro que esperaba por mucho tiempo con los gemelos Hunahpu e Xbalanque. Sí, entiendo que es el friso, pero estando en el lugar solo por unos minutos, yo siento y creo que fueron verdaderamente los gemelos que aparecen en la historia del Popol Vuh que conocí. Creo que no soy una persona supersticiosa, pero hay algo que me hace creer que el encuentro con los gemelos no se trata de la simple visita al friso. Después del encuentro con ellos, estoy muy seguro de que sí los conozco personalmente, aunque no pueda explicar a nadie cómo ni por qué. Pensando en el encuentro y viendo el atardecer, me sentí un poco triste, porque fue para nosotros la última noche que dormimos en el campamento del Mirador. En la madrugada teníamos que partir a Nakbe sin saber si podía regresar acá un día. Sería el último adiós. En mi vida hubo muchos momentos felices, pero también tristes, como cuando fallecieron mi papá, mis abuelos, o cuando tenía que dejar personas que me importaban mucho para regresar a la universidad o mudarme. Pero creo que estos momentos tristes también son muy importantes, porque sin ellos tampoco puedes disfrutar los momentos felices. Pensando de esa manera, seguía viendo el atardecer. Luego regresamos al campamento. Tuvimos una deliciosa cena de espagueti, huevos duros, ensalada y por supuesto tortillas. Regresamos a la carpa para pasar la segunda y la última noche en el campamento, escuchando los cantos de los insectos, despidiéndome de los gemelos Hunahpu e Xbalanque. Continúa.